bienvenidos al especial de Halloween. Hoy traje a un invitado muy especial que nos va a contar un montón de cosas interesantes. Es mi amigo Johnny, pero Hola. yo quería que te presentes. Hola con todos, mi nombre es John Rojes y nada, me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes para compartirles, bueno, algunas cosillas interesantes, aprovechando que estamos en Halloween y aprovechando que vivo en una casa embrujada. Ese es el tema de conversación. Sí, Oye, exacto. primero, es tu primera vez haciendo ASMR. Sí, es mi primera vez haciendo, ya he consumido ASMR antes, pero nunca lo he hecho. Así que no sé si lo voy a hacer muy bien, disculpen. Ustedes dirán si Johnny lo hace bien. Si tengo futuro, me retiro. Bien, a ver, eh, yo quería que converses un poquito porque esta es la pregunta que uno siempre se hace, ¿no? Si uno cree o no en los fantasmas. Entonces, ¿tú crees en los fantasmas? Sí, sí creo. No sé cómo definirlo. No sé si son espíritus o llegan a ser como quizás... Mira, el otro día leí un estudio muy interesante que decía que el ojo humano no detecta todo, em, como toda la gama de colores, de rangos de colores. Entonces me puse a pensar, quizás hay criaturas que no podemos visualizar porque no tenemos el rango de colores. Quizás puede ser eso lo que nosotros decimos son fantasmas. Sí. O de plano son fantasmas, no lo sé. Sí, yo también no sé si creo o no, pero yo siento que sí hay, o sea, como que el mundo y el universo está construido de energías. Sí, Entonces, a lo mejor hay ciertas energías que existen y eso es lo que definimos como fantasmas. sí. Entonces puede ser que sí. De hecho, sí, porque hay, bueno, no sé si tú, como si te ha pasado alguna vez, como hay personas que tenemos cierta susceptibilidad como a esto de las energías. Em, hay lugares que son como muy pesados o que son como más ligeros de energía o como, no sé, cosas que sientes de repente y te dan una vibración. No sé si tú las has sentido, a mí me pasa, por ejemplo. Creo que yo he tenido pocas de esas experiencias, pero te las puedo contar más adelante. Ok. Pero me imagino que tú sí las has sentido. Sí, 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 sí. Es como que, claro, hay energías que, bueno, digámoslo como espíritus, que te dan energías como muy... Sientes peligro, por así decirlo. Ya de lleno, como sientes que hay algo maligno rondándote. Y hay otras que en cambio puedes como escuchar o ver luces, pero estás tranqui, sientes como paz. Entonces, ajá, sí, eso de las Como hay energías es full. energías más pesadas y otras como un poco más tranquilas, supongo, no Sí, sé. totalmente. Sí, sí, sí. Nada, es como, mira, yo creo que si no me pasaran estas cosas, sería muy difícil para mí creer que existen. Como, porque es como un poco loco, o sea, como eh, eh, pensar que existen los Ajá, fantasmas. sí. Pero me han pasado tantas cosas que digo, o sea, no tiene explicación esto, o sea, es como, sí existe. Ajá. Bueno, y digamos, ¿cuál es el inicio de tu historia? ¿De por qué te ha tocado empezar a creer un poco? O sea, mira, como a mí me pasó cuando yo tenía como 4 años y es como que de los primeros recuerdos que yo tengo de mi infancia. Eh, tipo, estábamos de noche, bueno, yo estaba ya dormido, ¿no? Entonces me acuerdo que mi mamá me despierta a medianoche, no tengo idea de qué hora era, pero ya era muy, muy pasado la noche. Entonces me acuerdo de mi mamá al pie de mi cama despertándome súper súper asustada, alterada, como Johnny, Johnny, despiértate. Y nada, bueno, pues me despierto, regreso a ver mi hermana en su cama, compartíamos habitación en ese entonces. Y claro, mi hermana también como despierta, súper asustada y se escuchaban muchos ruidos. Y bueno, desde la habitación por la puerta se podía ver al pasillo para las escaleras para bajar. Y estaba mi padre viendo ahí. Todos súper asustados y claro, se escuchaban muchos ruidos. Entonces mi mamá decía, parece que alguien se metió a la casa. Y, y le dice a mi papá que vaya a revisar. Y bueno, mi papá baja, los ruidos paran. Pero Em, ruidos de qué eran, o sea, ¿cómo eran, eran los ruidos? sí, era como
imagínate como platos estrellándose en el piso. Como que tú coges una olla y ¡zas! Como, o sea, como estruendos súper fuertes. Ok. Pasos también, como que alguien estuviera caminando. Em, entonces, y claro, como digamos, tú sabes cuando un sonido viene de tu casa o Ujú. cuando viene de la casa de al lado o la casa de abajo. ¿Me entiendes? Ajá, claro. Uno puede detectar si el sonido es de su casa. Ujú. Y estos sonidos eran del primer piso de la cocina. Y, y bueno, mi papá bajó a revisar, prende las luces y dejaron de sonar las cosas. Eh, bueno, estuvo revisando toda la planta y sube y nos dice, no, no hay nada, ya pasó, volvamos a dormir. Y en eso, otra vez, empiezan otra vez los ruidos, las puertas como azotándose, cosas así súper fuertes. Volvió a revisar y no había nada. O sea, cuando él bajó no habían platos tirados, nada. No, todo estaba en su sitio. Wow. Pero era de dónde vinieron esos ruidos. Ajá. Entonces fue como la primera experiencia que tuve. Que, bueno, en ese entonces pues yo era un niño apenas. Ujú. No tenía mucho entendimiento de las cosas. Pero sé que es real porque mi hermana, mi papá y mi mamá recuerdan lo mismo. Ujú. Entonces, ajá, puedo decir como, ok, era un niño, quizás mis recuerdos son difusos, Ujú. pero Pero ellos también los lo adultos recuerdan. también lo recuerdan. Ujú. Entonces sé que es real. Eso fue como mi primer encuentro con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, si hubo antes, pues no me acuerdo porque era bebé. Pero, ajá, entonces a partir de ahí empiezan a suscitarse muchas cosas en mi casa, en mi familia. Y, y muchas veces no había una explicación, o sea, Ujú. como Y eso pasó todo, digamos, en la misma casa, ¿verdad? Porque toda esta historia va alrededor de la casa, ¿no? hemos vivido en esa casa toda la vida. Y mira, la cuestión es que somos la primera familia habitándola porque mis padres la construyeron, de hecho, como Mm. antes era terreno, Ajá. entonces levantaron la casa. Mm. Entonces es como un poco raro como pensar tipo si le perteneció a alguien antes, o sea, es imposible porque Ajá. no había casa, Claro. a menos que haya algo enterrado y no sé, Ajá. Eso puede ser. no sé. Pero, ajá, es como, y mira, básicamente ha sido todo, o sea, toda mi vida prácticamente ha sido un descubrir de qué ha detonado estas manifestaciones, llamémoslo. Ujú. Porque claro, uno pensaría quizás es algo fortuito, como tuviste la mala suerte de llegar a un terreno embrujado o a una casa embrujada, pero en mi caso no. En mi caso me llevó a descubrir muchas cosas, no solo del lado espiritual, sino también de la gente, de que en el sentido que la maldad es real, Ujú. existe, la envidia y este tipo de cosas. Entonces, bueno, es algo que claramente no esperaba descubrir o toparme con eso en la vida, Ujú. pero mediante los fantasmas, llamémoslo, me he dado cuenta. Mira, pasa que mi mamá tenía una amiga que vive justo al frente de nuestra casa. Y bueno, se llevaban súper bien de toda la vida. Ellas querían ponerse un negocio juntas. Y bueno, hubo un tiempo que, como vive al frente de nuestra casa, pues ella solo le llamaba a mi mamá y le decía como, oye, voy a ir para discutir tal tema. Y Ujú. mi mamá pues dejaba abierta la puerta. Nadie le recibía, como era de confianza, Ujú. pues ella entraba. Y bueno, luego descubrimos algo terrible, pero la cuestión es que cuando ya estaban cerca del lanzamiento querían lanzar un catálogo Ok. de ropa. Cuando ya estaban cerca del lanzamiento, Ujú. todo se va al piso. Ella dice, ya no quiero nada, simplemente se pelean súper fuerte Ujú. y nosotros no entendíamos por qué. Ujú. Bueno, tiempo después, o sea, bueno, unos días después de eso, mi mamá empieza a presentar dolores en las piernas. Ella decía que le dolían mucho las rodillas, que no podía caminar, que cuando se levantaba de la cama, o sea, le costaba sacar fuerza Ujú. de las piernas. Entonces mi hermana y yo, que éramos 7, 8 años, le ayudábamos a levantarse, le ayudábamos a subir las Chuta. gradas. Se Ujú. puso muy, muy grave. Y bueno, ella iba a los hospitales, ¿no? Como Ujú. ningún médico le daba un diagnóstico. Le decían
parece que es osteopenia, pero en los exámenes no es. O sea, no, médicamente no tiene, Ajá. pero podría ser como los síntomas que tiene, pero médicamente no se detecta. En los exámenes no se detecta nada. Entonces mi mamá pues siguió muchos tratamientos, tomó medicamentos, nada le funcionaba. Entonces, bueno, en medio de esta desesperación de que ella se estaba quedando paralítica prácticamente, mi papá le dice, me pasaron el número de una señora que es curandera, o sea, una bruja, y ella dice que hace limpias. Y mi mamá, bueno, en un principio le dice, ay no, que vamos a pasar el tiempo ahí. Y mi papá le dice, bueno, pero o sea, no perdemos nada en este punto. Entonces, bueno, esta señora le dice a mi mamá que vayan, que, que le lleve una vela, que se limpie con una vela blanca larga, que se pase la vela por el cuerpo y le lleve. Mi mamá hizo eso. Entonces, pues la señora prendió la vela y empezó a leer la vela. Y empezó a decirle cosas que, bueno, en un principio uno diría, bueno, es fácil ver, ¿no? Como es una señora de tal edad, normal. Hasta que esta señora le dice a mi mamá, usted no me está creyendo todo lo que yo le digo, ¿no es cierto? Y le dice, cuando usted era niña, uno de sus hermanos casi se muere comido por un tigre. Y, y claro, sí, ¿Eso era verdad? yo tengo un tío que, bueno, un tiempo como que estaban viviendo en el oriente de aquí del país. Y sí, mi tío como era, pues le encantaba salir a la selva a treparse a los árboles y tal. En una de esas va y se topa con un tigre. De milagro salió vivo. Y eso era algo que mi mamá nunca le contó a nadie. A nadie. Ni a mi papá, ni a nosotros. A nadie sabía. Y esta bruja fue tan específica y le dijo eso. Como usted tenía un hermano que cuando era niño casi se muere por un tigre. ¿Es verdad o es mentira? Y mi mamá se quedó. Me imagino. Claro. Y entonces, bueno, ahí pues esta señora le dijo, a usted le trabajaron para que se quede inválida. A usted la quieren ver. Y es alguien cercano a usted. Entonces, bueno, mientras veía la vela, le decía, esto lo hizo una mujer. Una mujer, bueno, más o menos las características de tales edades. Y esta mujer le ha tenido envidia toda la vida. Y como ha estado tan cerca a usted, sabe muchas cosas sobre usted. Entonces sabe cómo hacerle daño. Entonces, ajá, como no, nunca hubiésemos sospechado que la amiga de mi mamá hacía brujería. O sea, nunca pensamos eso. Pero esta señora bruja nos dijo, es una mujer, es una persona cercana a usted, más o menos tal edad. Y fue como, ok, podría ser. Pasa que antes de la visita a esta bruja, mi mamá, eh, teníamos nosotros una mesita a la entrada de nuestra casa también. Y, y de repente empezó a oler mal, como nuestra casa se llenó de mal olor. Y no sabíamos por qué. Entonces como que al inicio poníamos ambientador, limpiábamos un poquito, decíamos capaz está sucio. Pero no. Eh, con el tiempo el olor se hizo insoportable, olía a podrido. Algo se estaba pudriendo. Hasta que un día mi mamá empezó a limpiar y teníamos un jarrón que tenía una tapa. Entonces mi mamá destapó el jarrón y encontró un pájaro muerto. Era un pájaro muerto que estaba envuelto en alambres, como alambres de púas y plástico. O sea, estaba... Ese jarrón tenía una tapa. Entonces es imposible que un pájaro en esas condiciones se meta solo ahí. Claro. ¿Entiendes? Es como, no puede pasar. Entonces pensamos, la única persona que ha estado entrando a la casa constantemente y sin que nadie le reciba era nuestra vecina. Nadie le abrió la puerta. Claro, nosotros solo dejábamos la puerta ahí para que ella entre y nadie le veía. Y como eso estaba justo a al lado de la puerta, pues ella tenía el tiempo suficiente de entrar y
dejó y Claro. pasó. Coincidencialmente por ahí se pelean y ya no quiere saber más de mi mamá. Y pasa todo esto. Entonces fue como una experiencia que... Ah, pero espérate. Te había dicho que mi mamá no se curaba con nada. Ujú. Esta bruja, pues bueno, hizo sus trabajos, le Leyó la limpió, vela. le echó unas cosas, sí, le echó unas pócimas, no sé. Y para el día siguiente mi mamá se curó. Mi mamá caminó como si nada. Wow. Pudo, o sea, de lo que nosotros le levantábamos de la cama, ella por sí sola dijo, ¿puedo caminar? Como estoy bien. Entonces fue como muy choqueante darte cuenta que esto de las energías Ajá. existe y que, Sí. y que realmente te puede llegar a afectar. O sea, no solo como, ay, me asusté, sino Ujú. como mi vida puede estar en riesgo, ¿sabes? Ujú. Entonces, ajá, pasa que no solo descubrimos que esto es real, sino que descubrimos que teníamos una vecina bruja. De más. Sí, porque bueno, semanas, meses siguientes, Ujú. seguimos encontrando cosas raras. En el jardín de mi casa, una vez encontramos como un nido, o sea, en medio de una mata de ruda, Ujú. había como un nido, pero no era de pájaros, porque tenía 4 palitos en medio, como en orden de estatura, como papá, mamá, hijo, hija, Ujú. y una moneda de 1 centavo en medio. Entonces, un pájaro no te construye eso. Claro. Era como algo ritualista, ¿me entiendes? Sí. Como súper Ajá. raro. Entonces encontramos como todo este tipo de amuletos de brujería que pues nuestra querida vecina nos había dejado por toda la casa. Ujú. Y, y claro, esto pues desató mucha actividad también dentro de nuestra casa. Pasos, voces, sombras, eh, Ujú. sentir presencias. Entonces, mira, me viene esto de las presencias que te comentaba, que Ujú. hay presencias malignas. Por ejemplo, nos pasaba a veces que estábamos solos y, y de repente entraba un viento y tipo ventanas cerradas, puertas cerradas, como entra un viento de la nada. Ujú. Y era un viento que te erizaba la piel, te lava por completo. Ujú. Entonces, son cosas que no se pueden explicar científicamente. Yo siempre trato de dar em, como un voto a lo científico, a la explicación racional. Ajá. Como, ya, quizás estaba mal puesto y se cayó. Quizás entró vientito y se abrió la puerta, no sé. Ajá. Ujú. Pero hay situaciones donde no puedes explicar esto. Sí. Entonces, ¿qué haces? Entonces, mira, me pasa que, bueno, muchos amigos cuando van a mi casa, Ujú. primero no quieren ir Yo tampoco querría. porque suelo subir como mis historias en Instagram Ujú. compartiendo pues lo que me pasa. Entonces mucha gente pues ya sabe que a mí me pasan estas cosas. Ujú. Entonces sí, tengo muchos amigos que no quieren ir a mi casa. Y ha pasado que algunos van y les pasan cosas. En serio. Sí, Y se arrepienten de haber tomado esa se decisión. arrepienten de haber tomado mi amistad. Mira, por ejemplo, una vez estaba en el colegio y Ujú. teníamos que hacer un trabajo en grupo. Entonces, bueno, obligatoriamente pues tuvieron que ir a mi casa por el Ujú. trabajo en grupo. Así no quisieran. Sí. Y éramos 4 personas. No había nadie más en la casa, mis padres estaban trabajando. Y en un determinado punto, una de las chicas se puso a gritar como loca. Ujú. Se puso a gritar. Y todos, ¿qué te pasa? Cálmate. Y era paniqueadísima, así como señalando, hay alguien ahí, vi a alguien ahí, como que alguien pasó ahí. Y yo decía, no puede ser, pero si no hay nadie en la casa. Ujú. Y decía, no, pero es que alguien acaba de pasar ahí afuera. Salimos a revisar, no había nadie. Mm. Nunca volvió a mi casa. Nunca más. Otra vez estaba con 2 amigas que llegaron y una de ellas se metió a mi cuarto. Como yo tenía
de esa regla de mi habitación, pues no quería que entren. Entonces ella se metió y yo entré después y cerré la puerta. Ajá. No para hacer nada. Está bien, te creemos. Y mi otra amiga se quedó afuera. Y la puerta de mi habitación es... em, no es como... A ver, no sé cómo explicarte. Es como semitransparente. ¿Ya? Si alguien pasa por afuera, se ve. O sea, no distingues exactamente quién es, pero ves la silueta. Y alguien pasó en dirección así. Entonces nosotros pensamos, es nuestra amiga, la que quedó afuera. Cuando abrimos la puerta, ella sale por el otro lado de la puerta, como ¡bum! Ay, lo asusté. No me deja volver a esta casa. Sí, es que está muy tenebroso. Rompen. Perdón, después de ese problema técnico podemos continuar. Bueno, y claro, ella llega desde el otro lado para hacernos asustar. Entonces, ¡pum! Y nosotros, estamos aquí, pero debemos pasar para acá. Y pues mi otra amiga también vio la sombra pasar. Y ella, no, yo estaba aquí. Y era imposible que, o sea, si se regresaba lo hubiésemos visto. Ese momento dijeron, bueno, nos vamos. Bueno, no estuvimos mucho tiempo aquí. Sí, son complicaciones de tener un amigo embrujado. Estás expuesto a eso. Y me ha pasado también que voy a otros lugares donde no ha pasado eso antes y pasa. Entonces puede ser que tal vez me sigan. Puede ser que estén aquí con nosotros. Vinieron de invitados especiales, los fantasmas. Mira, fui una vez a la casa de un amigo y estábamos jugando videojuegos. Eran como las 11 de la noche. Y empezamos a escuchar que lloraba una mujer afuera de la habitación de él. Entonces dijimos, capaz la mamá de él está llorando. Yo le digo, anda, vele a tu mamá. Y él sale y estaba toda apagada. Y pues resulta que la mamá no estaba. No. Entonces dije, diablos, capaz lo traje conmigo. No sé. No sé, es un poco como complicado de descifrar, ¿no? Cómo funciona la lógica de lo que no tiene lógica. Exacto, ajá. Sí, sí. Es que es algo que no se conoce. Entonces, no sabes cómo funciona. Y no siempre funciona igual. Entonces es como difícil encontrarle sentido. Sí. Pero, digamos, ¿te ha pasado alguna vez como algo que te haya hecho decir como, ok, agoté todas mis respuestas, esto fue un fantasma? O algo así. No sé, o sea, yo creo que sí, pero al mismo tiempo creo que tiene alguna explicación científica, puede ser, pero como no sé explicarlo científicamente. O sea, una vez nos pasó que cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo estábamos haciendo los deberes en el comedor, en la cocina, y atrás nuestro había como un mesón con una bandeja de vidrio que la dejaron ahí porque la habían lavado y ya estaba seca y la dejaron ahí para guardarla. Pero nosotros estuvimos mucho rato haciendo los deberes ahí y de repente solo escuchamos que algo se quebró y no sabíamos, o sea, porque no había nadie detrás de nosotros. A alguien se le cayó un Ajá. plato o algo así. Y regresamos a ver la bandeja que estaba encima del mesón y estaba partida en dos Ya. y separada. Así, sobre el mesón. Entonces nosotros pensamos, a lo mejor hacía mucho frío, no sé si eso tiene lógica. Quizás si estás un poquito bajo cero, puedes. Sí, pero es que, ¿me entiendes? Como que en Quito no hay esas temperaturas No, tampoco. no. Y no es como que el plato había salido recién de lavarse Claro. o alguna cosa. Estaba ahí ya mucho tiempo y solo se partió por la mitad. Entonces no entendemos muy bien cómo llegó a pasar. Y si tiene alguna explicación científica, no lo sé. Pueden instruirnos, capaz si no lo sabemos y somos Capaz hay ignorantes. algún científico. Déjenos en los comentarios. Bueno, No, pero eso me mira, pasó. hay gente que piensa que si tú crees en esto o practicas alguna, no sé, especie de
cosas esotéricas, yo qué sé, atraes estas energías. No sé qué tan real sea, pero a mí una vez me pasó algo muy interesante que me hizo pensar que quizás yo atraje algo. Ujú, Mira, bueno, como les dije, pues yo estudié cine también. ujú, Justo estaba cursando quinto semestre y estaba escribiendo mi guión para rodar un corto. ujú, Mi guión era paranormal. Iba ujú, sobre una muñeca. Una muñeca que, pues, tú le dabas algo tuyo y te cumplía un deseo. La idea, no les voy a contar todo porque me van a robar la idea. Bueno, sepan que iba de una muñeca. Pero no, nunca grabaste el corto. No grabé el corto. Ah, No grabé si el no, lo corto. hubiéramos visto. Lo Sí, hubiera recomendado para que lo vean. no, no lo grabé. No lo grabé y a la vez pienso que fue bueno no haberlo grabado porque em, en mi casa toda mi familia empezó a decir que había una niña o una muñeca y mira, en ese entonces, bueno, yo tengo dos sobrinos que, bueno, en ese entonces eran bebés, tenían como 3 y 4 años más o menos, o menos, no sé. La cuestión es que un día mi sobrina, que era más pequeña, eh, estábamos mi madre, mi sobrina y yo. Mi mamá la estaba cargando a ella. Y mi sobrina no podía hablar muy bien y empezó así como, la nena, decía, la nena, la nena. Y señalaba y empezaba a decir, la nena. Y con mi mamá nos regresábamos a ver así como... Y mi mamá le decía, no, no, mi hijita, como la única nena que eres tú, no hay nadie más. Y ella hacía así como... Ella veía algo. Bueno, con mi mamá dijimos ya, todo bien, dejemos pasar el... Es que algo. La nena. Ay, no. Es que algo sonó. No sé si lo escucharon en el micrófono, pero sonó algo. Y nos dio miedo. Bueno, y ese mismo momento eh, yo me voy al piso de arriba, algo tenía que bajar. Y digo, bueno, ya regreso, voy a bajar. En eso que estoy subiendo las escaleras, pues ya estaba todo oscuro en el piso de arriba. Me empieza a arder el brazo. Me empieza a arder el brazo y fue como, ouch. Bueno, llegué a mi habitación. Algo me ha molestado el brazo. Llego a mi habitación, prendo la luz, me levanto la manga del saco para ver qué era. No te miento. Tenía 3 rasguños aquí, como de uñas, y uñas chiquitas. No sé. Estaba rojo, tengo una foto de eso. Te la puedo pasar. De acuerdo, la pondré por aquí. Así se veía. Sí. Eran 3 rasguños y ajá, estaba clarito. O sea, mira, yo tengo la piel full sensible. Me acabo de hacer y se me marcó. No sé, no me toqué en ninguna parte y salieron esos rasguños ahí. Dije, ok. Una semana después, eh, estaba mi hermana en la casa o sea, con sus 2 hijos, ¿no? No había nadie más. Y ella estaba alistándose para salir. Entonces le estaba cargando a la bebé y pues el otro niño estaba durmiendo en el sofá de la casa. Entonces dice mi hermana que en ese momento ella estaba como que en su habitación en el piso de arriba y sintió que alguien le respiró en el cuello. Entonces como que le hicieron y escuchó un gruñido en el piso de abajo, donde estaba mi sobrino. Inmediatamente mi sobrino grita, de lo que estaba durmiendo, grita. Y empieza a llorar, mami, mami. Entonces mi hermana baja, como le estaba cargando a la otra niña. Entonces solo se asoma a las escaleras y le dice, mijito, sube, estoy aquí. Y él empieza a gritar, la muñeca, mami, la muñeca, ayúdame. Y sube corriendo, llorando. Y le dice, la muñeca que está abajo me quería llevar, me quería... Ajá, como que le empieza a decir cosas así.
Y en ese entonces en mi casa no había muñecas porque pues él era pues varoncito, nunca le compraron muñecas. Ujú. No digo que esté mal, pero no le compraron muñecas. Y pues la otra era una bebita que no podía jugar todavía. Entonces, no Ujú. había muñecas en mi casa en ese momento. Ujú. Pero él juraba que había una muñeca. Entonces, bueno, dice mi hermana que ese momento los cogió a los dos y salió de la casa. Y mi sobrino, mientras iban saliendo, le decía, ahí está, sentado en el sofá. Y mi hermana pues dice que no había nadie. Qué horrible. Una semana después, bueno, mi sobrino se enfermó y tuvieron que llevarlo al hospital. Ah, no, espérate, me estoy saltando una parte. Ok. Después de que pasa esto, mi hermana sale de la casa y nos avisa inmediatamente como, oigan, no, me pasó esto, no me quiero quedar sola. Entonces la suegra de ella le dice como, mira, yo tengo un poco de agua bendita, te puedo llevar. Entonces llevaron agua bendita a la casa y dicen que le pusieron en la frente a mi sobrino, al que gritó y dijo que la muñeca le quería llevar. Y dice que le pusieron así como que una crucecita de agua y que él había empezado a gritar así como así. No estuve ahí, yo ese momento me lo contaron. Ok. Y dije, oh por Dios, así estaba poseído. Sí. No sé. Tuvo Pero una reacción, ¿no? sí, Al agua. sí tuvo una reacción que nadie esperaba que tuviera esa reacción. Se la estaban poniendo como por protección, ¿no? Ellos creían que le podía ayudar. Ujú. Y pues bueno, él se puso así. Ok, una semana después él se enferma y se lo llevan al hospital. Entonces mi mamá se queda cuidándole a la otra bebé. Entonces dice ella que, pues bueno, esto fue como a la 1 de la mañana más o menos. Como se despertaron, mi sobrino estaba llorando, estaba gritando y se lo llevaron como aquí al hospital a la 1 de la mañana. Entonces, eh, pues le pasaron a la bebé al cuarto de mi mamá y dice ella que ya no pudo dormir, o sea, se le cortó el sueño por el ruido y todo. Entonces dice ella que eran como las 3 de la mañana y, y ella estaba viendo al techo y en eso sintió una mirada. O sea, sintió una mirada. Entonces, de lo que estaba viendo al techo, la puerta de ella está al frente. Regresó a ver al frente y dice que había, de hecho, así una niña con tu vestido, Con- con tu vestido, pero en amarillo. Dijo que había una niña espiando en el marco de la puerta, Qué así. horror, no. Sí. Las niñas son lo más miedoso, en realidad. Claro, y dice que la niña pues estaba así como que agarrada en el marco de la puerta y cuando mi mamá le regresó a ver, la niña se escondió. Dice mi mamá que no tuvo el valor de levantarse a revisar, que como que la energía era pesada Sí. y simplemente se quedó helada de ver que había alguien viéndole desde el otro lado de la puerta. Entonces me puse a pensar, yo precisamente estaba escribiendo el guión que les dije sobre esta muñeca y de repente se desató todo esto en mi casa. Entonces no sé si fue producto de la brujería de nuestra vecina o si yo atraje estas energías, por ejemplo. Siempre me quedó esa duda. Sí, no sé. Yo también creo que cuando uno, sí, primero cuando uno cree y después cuando uno indaga en este mundo así como que se empieza a preguntar más cosas y más cosas, yo siento que sí es probable como atraer más de estas cosas, ¿no? También creo que si es que tú crees, o yo, al menos yo espero que así sea, si crees que tienes cierta protección de alguna forma, eh, también te proteges a ti mismo, ¿no? Y así espero que eso sea, como que la protección también sirva. Por ejemplo, lo del agua bendita. No sé si sea verdad, pero yo... Ajá. Sí, claro, y mira, es como, por ejemplo, lo del agua bendita es una costumbre muy católica, por ejemplo. En el cristianismo, al menos yo tengo entendido que no la consideran como una protección válida. Nuestro cameraman puede confirmar, ¿no? No se No, considera. claro, entonces mira, como esto de las protecciones precisamente depende de la religión que profeses.
bueno, de por sí la Biblia condena todo este tipo de hechicerías, ya sea para el mal o para el bien. O sea, las Ujú, limpias, los brujos, los adivinos, según la Biblia, está condenado. ujú, Pero a la vez la Biblia indica que es real. Sin embargo, claro, todo esto depende de la religión. Generalmente los brujos que hemos conocido trabajan mucho con los santos. eh, no sé, le rezan a tal santo y encomiendan los trabajos a tal santo. Hay gente que trabaja con la muerte, por ejemplo. Entonces, eh, no sé, no sé si realmente tenemos este lado de ángeles y demonios o si son energías. No sé cómo catalogarlo, ¿me entiendes? ujú, Es, o sea, en base a todo lo que yo he vivido, se me hace difícil decir no existen los ángeles o demonios, son solo energías. No puedo afirmarte porque han sido tantas cosas claro. que no sé qué parte es real y qué no, Ajá. o cuál es la explicación correcta y cuál no. Sí, ¿cuál es la verdad? Ajá, Sí. pero de que el bien y el mal existen, existen. Ujú, Y, y tal vez es posible que seas capaz de atraer estas cosas precisamente si practicas o si crees. ujú, Bueno, en nuestro caso no es como que nosotros queríamos que nos pase, claro. Ajá. pero pues ajá, nos tocó. Nos Sí. tocó creer y nos tocó ser partícipes de estas limpias, de estos rituales de sanación. Ujú, Porque, pues, bueno, uno piensa también como quizás los espíritus solo son eso, te asustan y se van. Pero no. Esto de los fantasmas, demonios, eh, infestan tu vida a otro nivel. ujú, Eh, a un nivel energético. Tú te... Es como si absorbieran parte de ti, ¿sabes? Porque cuando, por ejemplo, me pasa a mí, o también a mi mamá, a mi hermana, a veces lo conversamos y les pasa también a ellas, que cuando están en la casa, dentro de la casa, nos sentimos pesados, o sea, sin energía, sin ánimos de hacer ujú, nada. O sea, yo a veces hasta me he preguntado, ¿será que tengo depresión? ujú, Pero digo, no, porque yo salgo de mi casa y soy otro. O sea, me lleno de sí. energía, hago muchas cosas, pero cuando estoy en mi casa no. Es como Ujú, que cuando estoy en mi casa no puedo. Es como que no tuviera esa energía de sí. hacer las Otra cosas. energía se siente, ¿no? Sí, entonces esto también como que te llega a afectar a un nivel anímico, como de rendimiento también. Y es súper chistoso porque, por ejemplo, digamos, estamos todos contagiados con esta mala energía, con esta pesadez, y hacemos alguna limpieza en la casa y luego es como todo bien. Ujú, Volvemos a ser nosotros, la casa vuelve a estar tranquila, pero después de un tiempo vuelve a pasar. ujú, Entonces también no sé qué tan efectivas son como estas limpiezas, por así decirlo, ¿no? ujú, Tipo, medicina, ujú, pues sabemos que es un negocio. ujú. Tomas pastillas, te enfermas de otra cosa, tienes que tomar pastillas para curar la otra cosa, y Ajá. etcétera. Entonces, claro, te curas momentáneamente. Ujú. Entonces me hace pensar, quizás estos trabajos de limpieza tienen el mismo efecto, ¿no? Como te curan un momento y después de un tiempo vuelve a pasar. Sí, puede ser. O sea, también puede ser que el tema es tan amplio y hasta de cierta forma incomprensible que no hemos descifrado también como Ujú. la forma más efectiva de Sí, eliminarla, ¿no? Mm, exacto. Y es que, bueno, como nuestra vecina bruja vive justo al frente, ujú, todo el tiempo pues nos estaba echando cositas. Una vez mi mamá estuvo limpiando la entrada de la casa ujú, y dice pues bueno que ella estuvo barriendo y se metió para traer un balde de agua. Y a lo que ella, que no se demoró ni un minuto, como entrar y a lo ujú. que salió había un gato negro. Perdón, no sé si esto se puede decir en YouTube. Lo puedo censurar un poco. Sí. Entonces, claro, es como la única persona que tuvo el tiempo de
es la vecina del frente, que Ujú. seguro estuvo observando. Vio que se metió y se volvió a meter a su Claro. casa. Ujú. Entonces, ajá, siempre me he preguntado como hasta qué punto puede llegar la maldad de la gente. Porque, mira, yo Ujú. pienso que esta mujer es mala. O sea, podría Claro. dedicar su vida, Ujú. no sé, a hacer brujería para ganarse la lotería. Yo Sí. qué sé. Sí. No sé, manifestar riqueza para ella. Ujú. Pero no, se dedica a hacerle cosas malas a la gente, a mi Claro. mamá. Y mira, pues a la larga se vuelve también un gasto económico, porque constantemente nosotros tenemos que estar haciendo limpiezas en la casa, limpiezas a nosotros. Ujú. Entonces es también gastar dinero en Ujú. cosas que no deberíamos. Claro. Sí. Si nuestra vecina dejara de ser tan generosa. Sí. Sí, Y entonces. sabes que estoy pensando que la bruja a la que fueron para descubrir qué le pasaba a tu mamá les dijo que era por envidia, ¿no? Ujú, Entonces, como, ¿hasta dónde la lleva su envidia a hacer ujú. ese tipo de cosas, no? Claro, o sea, para no prosperar ella y Ajá. más bien esperar que alguien que prosperó se vaya a la ruina. Ujú. Es como, no, mija, sí, prospera tú. Así. Ujú. Es curioso porque esta mujer no ha prosperado nunca, nunca. Su casa sigue siendo la misma, es una casa pequeña de una planta, o sea, todo bien con las casas pequeñas de una planta. Pero mira, todos estos años que esta mujer ha invertido dinero en cosas malas, pudo haber ahorrado para hacerse un segundo o tercer piso, yo qué sé, Ujú. pintar su casa, arreglar la casa. No, Ujú. es como su casa de todo nuestro pasaje. Su casa es, no quiero decirlo así, pero la menos cuidada. Ujú. Es como la más avejentada, la que... O sea, ajá. Sí. Y mira, es chistoso porque yo te he dicho que ella es una bruja, Ajá. porque otra bruja nos dijo que era bruja, Ujú. ¿ya? Ujú. Pero pudimos confirmarlo. Hace un tiempo, hace unos años, teníamos un vecino que vivía en nuestra misma casa, en la primera planta. Es un departamento separado. Entonces lo arrendamos generalmente. Antes vivía una familia. Entonces el señor que vivía ahí arreglaba cocinas. Entonces, bueno, nosotros le habíamos contado, ¿no? Como esta vecina es rara, así, Ujú. no hay que meterse con ella. Bueno, mi vecino tenía un socio que trabajaba con él en las cocinas. Entonces, esta mujer, esta bruja vecina nuestra, se le acerca al socio y le dice, tengo un problema con mi cocina, si me pueden ayudar arreglando. Entonces el socio le ha dicho, sí, sí, ya nos pasamos más tarde por su casa. Entonces, bueno, llega mi otro vecino y le dice, mira, tenemos una clienta aquí. Y mi vecino le dice, ay, ¿por qué le aceptaste el trabajo a esa mujer? La bruja. Despedido. Y bueno, como ya habían quedado, pues que le iban a arreglar la cocina, fueron. Entonces, bueno, pues esta vecina les dice, esta es la cocina, los dejo trabajar, yo me voy a hacer unas cosas acá. Entonces, como mi vecino sabía lo que le habíamos contado nosotros, pues él de curioso se metió, o sea, como que espió que, no le, que ella estuviera como metida por ahí Ujú. y se puso a revisar. Bueno, quizás esto no es legal, pero lo siento. No voy a decir el nombre del vecino. Delatando al vecino. Se puso a revisar las cosas de ella, o sea, Ajá. como mirando qué tenía en la sala, espiando las habitaciones. Ujú. Y él nos dijo que en una de las habitaciones tenía una calavera. Tenía una calavera prendida con velas negras, como, o Ujú. sea, la calavera ahí, y velas negras alrededor, como altares. Ujú. Y que en los altares tenía fotitos, así, fotos de muchas personas. Entonces el man dijo que vio eso, se dio la vuelta, ta, 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 vecina, aquí está su cocina, adiós. Ujú. Entonces el man pues llegó asustadísimo a contarnos, oigan, sí, de verdad esta mujer es bruja. O sea, Ujú. tiene un altar con velas negras. Y una Ah, calavera. y una calavera. Sí, entonces es como, bueno, pudimos confirmar con un testimonio de alguien más, Ujú. pues que sí es real. Chuta. Que esta mujer Sí. que le curó a mi mamá, pues sí tenía razón. Ujú. Entonces, no sé, y mira, es
ella tiene una hija. Ujú, Por cuestiones de la vida. ujú, Mi hermana tiene un amigo en el trabajo ujú, que él le decía, bueno, mi hermana le decía, me quiero hacer un tatuaje. Y él le decía, ah, yo tengo una amiga que hace tatuajes, ujú, súper chéveres. Y también hace unos trabajitos, le dice. ujú, Y mi hermana le dice, bueno, yo de eso no quiero. Y le dice, bueno, te doy el dato por si acaso. Y le dice, mira, esta es mi amiga. Y le muestra una foto. Y era la hija de nuestra vecina. ujú, Y claro, pues ella estaba ahí con un altar igual de muñecas atrás y cosas raras. Y claro, mi hermana pues en ese momento no le dijo a él, ¿no? Como esta, ujú, la mamá de esta mujer me hace cosas, ¿no? ujú, Pero solo para sacar la información le dijo como, ah, ¿y cómo qué clase de trabajos hace? Y este chico le dice, no, pues yo solo sé que ella trabaja con magia negra y que puede hacer cosas, o sea, como amarres, como si quieres lanzarle algún hechizo a alguien, ujú, ella lo puede hacer. Y mi hermana bueno, pues solo le dijo, ah, ya, pues chévere, te anoto el ujú, contacto y obviamente no, ujú. pero nos vino a contar como, oigan, miren, ajá, y fue como pasa de generación en generación, ¿cachas? Ajá. La madre bruja y la hija aprendió el negocio. Ujú. Y entonces no sé, como siento que sí es bueno como transmitir los saberes ancestrales, pero ¿a qué costo? Pero para hacer el bien, supongo. No para enfermar a personas. Ajá, como quizás no está tan cool transmitir todas esas cosas. Pero Ujú, mira, algo que nos dijo la bruja que le curó a mi mamá en un principio, ujú, ella nos dijo que ella trabajaba con magia blanca, ujú, que existe la magia blanca y negra. ujú, Y, y sí nos dijo ella, como la magia blanca generalmente es más débil que la magia negra. Porque cuando tú trabajas con magia negra, tienes que pactar muchas cosas. Tienes que pactar tu alma. Tienes que darle algo a cambio a este demonio que te va a cumplir con la petición. ujú, Y bueno, nos decía que con la magia blanca no funciona tanto así porque prácticamente no estás sacrificando nada tan ujú. valioso. Entonces sí, es como quizás estar del lado bueno no sirve tanto, Claro, sí. pero pues tampoco está muy cool pactar tu alma Sí, por la ¿verdad? eternidad. Vende tu alma. Sí, yo siento que es como full venderle tu alma. Incluso no sé si existe el más allá. O sea, Ujú, el cielo o el infierno, no sé. ujú. Pero no estaría cool morirse y saber que como ya pacté mi alma me espera algo malo. Sí. O Ujú, sea, valió la pena. Como ujú. solo para hacerle un pequeño, o sea, bueno, no pequeño, pero un, un mal a alguien y ya, y luego esa fue toda tu vida. Sí, 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 de verdad. Es como si tú haces cosas malas, si tú que estás viendo este video haces brujería, no la No. hagas. No, no sé, no sé. A ver, ¿y qué otra cosa te, qué otra cosa te le ha pasado dentro de esa casa? Am, a ver, espera, quiero acotar algo ahorita Ok, porque ok. ahorita que dijiste esa casa, Ujú, y es porque mucha gente, muchos amigos que les cuento o se enteran porque ven mis historias, me dicen, cámbiate de casa. Como, ¿por qué no te vas a otra sí, casa? y de hecho yo iba a decirte, la pregunta que todos nos estamos haciendo es ¿por qué no te has ido aún? Llevo un cuarto de siglo viviendo en esa casa, Sí. pero no es tan fácil. Mira, hemos intentado vender la casa y no se vende. Y no es que Mm, la casa sea fea, de hecho la casa es muy bonita. O sea, no porque sea mi casa y no ujú. porque esté haciendo promoción para que me compren la casa. Vendo casa con Por experiencia si acaso se paranormal. vende con fantasmas incluidos. No. No es que la casa sea fea, pero no conseguimos venderla y hemos tenido compradores que están interesados, pero ya al rato de los ratos como que se cae la venta. Mm, Entonces se siente también como que estamos atrapados en esa casa, ¿sabes? Es como mm, ya no podemos salir de ahí. ujú. De cierta manera yo he llegado a pensar mucho eso. No sé si sea o no sea, pero bueno, pues sí, mudarte de casa también es difícil porque necesitas dinero. Pues sí. Sí, sí,
Sí, entonces no es muy fácil cambiarse de casa, amigos. Por eso en las películas cuando llegan, pues ya les toca quedarse hasta el final en esa casa. Sí, sí, uno siempre ha cuestionado al protagonista. ¿Por qué no te fuiste en cuanto viste a la niña pasar por ahí? No, pero mira, hubo una cosa fea. Fue como una de las cosas más feas que me pasó en la casa. Porque, o sea, ajá, como que hasta el día de hoy me acuerdo y fue feo. Mira, estaba yo durmiendo normal y me desperté como a las 3 de la mañana. O sea, de la nada me desperté normal, vi la hora, eran 3 de la mañana. Y estaba haciendo mucho, mucho frío. Si bien sí hace frío en Quito, pues estaba haciendo más frío de lo normal. Pero bueno, yo no le paré bola porque dije, normal, está haciendo frío, hay que cobijarse. Me di la vuelta y alguien me susurró, Johnny, aquí en el oído. Me dio un escalofrío y solo abrí los ojos y me quedé. Y escuchaba, Johnny, Johnny. Entonces sentí que había alguien ahí. No quería darme la vuelta porque encima todo estaba oscuro y hasta para prender la lámpara tenía que darme la vuelta y no quería. Claro. Entonces, bueno, cerré los ojos y dije, ok, me voy a dar la vuelta pero con los ojos cerrados porque si no le veo, no me ve. No puede hacerme nada. Entonces me di la vuelta, me quedé un rato ahí, abrí los ojos, no había nadie, pero yo podía moverme. Ya, porque mira, existe esto de la parálisis de sueño. No sé si te ha pasado. Sí, muchas veces, sí. Ya, quiero que me cuentes, Ok. pero bueno, yo tengo entendido que no te puedes mover en todo el rato. ¿Es así? Sí, no, es como que tu mente está despierta, pero no, tu cuerpo no. Ni siquiera creo que puedes abrir los ojos. O a veces sí creo, no estoy muy segura, pero todas las veces que me ha pasado, yo sé que estoy despierta y digo necesito moverme y no puedo. Ya. Ajá. Mira, a mí me pasaba que yo me podía mover. Yo me estaba moviendo. O sea, yo me desperté normal. Y bueno, como que vi que no había nadie. Estaba haciendo mucho frío. Y, y pues por la sensación que tenía dije, voy a orar. Yo no soy muy creyente, no soy muy adepto a la religión, pero me asusté tanto que dije, voy a orar. Diosito, ayúdame. Diosito, soy yo de nuevo. ¿Cómo es esta de Dios está aquí? Entonces empecé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y ¡bum! Terminé de decir esa frase y sentí como que como que me aplastaban la cabeza. Como o sea, estaba acostado y solo sentí como presión así. Y empecé a ver luces, muchas luces. Como que cerré los ojos y empecé a ver un montón de destellos de luces. Y alguien se empezó a reír al lado mío. No. Era una risa que no puedo explicarte cómo, porque nunca he escuchado una risa tan fea. Tan fea. Como, no sé, como diabólica, como malévola, como... Pero era como de hombre así. Sí, era como un poco grave. Ajá, Ajá. era una risa grave. Y se empiezan a reír al lado mío. Y yo sentía eso en la cabeza y solo dije, tengo que seguir. Y en medio del caos que estaba, me olvidé cómo iba. Y era como, ay, ¿cómo iba? El Padre Nuestro, no me acuerdo. Solo seguía, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ta, 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 ta. Y de repente estaba yo acostado y el pecho se me empezó a levantar solo. Yo no lo estaba moviendo. Me empecé a arquear. Y dije, hijo de puta, así, no me asusté full. Ahí me dejé de mover. Ahí ya no me pude mover. Como que el pecho se me empezó a levantar y me dejé de mover. Entonces fue súper raro, porque antes me estaba moviendo.
siempre me quedó la duda de si eso fue una parálisis de sueño o qué fue. Ujú. Entonces, bueno, se me empieza a levantar el pecho y sentí que mm, como que un viento me empezó a salir del pecho. Ya, como para que te hagas una idea, como que un viento me atravesó. Me atravesó hacia arriba y ¡fu! Caí. Y cuando caí, pues me pude mover de nuevo. Pero estaba helado, porque no entendí qué acababa de pasar. Solo me quedé viendo al techo, como interiorizando lo que acababa de vivir. Y no pude dormir, no me dormí hasta que vi que salió la luz del sol. Eran las 3 de la mañana y hasta las 6 de la mañana estuve despierto esperando que saliera luz por la ventana. Porque dije, ¿estoy muerto? ¿Dónde estoy? Como mi alma se fue a dar un paseo, ¿esto es real? Como, ¿esto que acaba de pasar? No sé. Como, tenía como muchas respuestas y no tenía el valor de pararme. Ni siquiera prender la luz porque estaba tan asustado que no sabía. No sabía. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas más horribles que me ha Se pasado. escucha horrible y déjame decirte que no suena como una parálisis de sueño, sí. Siempre he querido preguntarle a alguien que ha Pero sufrido parálisis. nunca has tenido otras parálisis de sueño, o sea, Mm, mm, ah, sí, por no, eso no lo puedes comparar, pero así no son. exacto. Claro, pues yo leía e investigaba, pues como te digo, yo siempre trato de investigar y buscar algo racional. Ujú, Entonces yo decía, a ver, ¿qué es la parálisis de sueño? ¿Cómo se da? ¿Cómo funciona? Entonces yo, de lo que he leído, pues la gente dice que solo se despiertan y no se pueden mover, que quieren hablar y no pueden hablar. ujú, Y yo podía hacer todo eso hasta ujú, que me dejé de mover. claro. Ajá, Entonces, no sé cómo explicarlo, no sé qué es. sí, no. Si es que alguien lo sabe. ¿Alguien tiene alguna explicación? Mm, Sí, mira, mm, y otra vez, en cambio, me pasó. Bueno, cuando me pasó eso, dejé de considerar a mi habitación una zona segura. Porque yo ujú, decía, pasan cosas afuera, ajá, pero no en mi cuarto. Me claro, pasó eso, dije, pues no, ya están en todos lados. sí. Imagina, uno no se puede ni tranquilo. No, mentira, no. Porque ahora todo te ven. No, sí, de verdad, no hay privacidad. Pero no, mira, una vez me pasó que era un sábado 9 de la mañana. Me Ujú, desperté normal, estaba en mi celu. No me quería levantar porque pues me da pereza, la verdad. ujú, Yo me levanto súper tarde, así como 10 11 de la mañana. Y bueno, como que estaba ahí chileando en mi cama. Yo siempre duermo con la puerta cerrada. ujú, Y el colchón, o sea, yo estaba como que en un ladito. Y el colchón acá al lado se hizo así. ujú, Y claro, pues como que alguien se sentó y me hizo saltar a mí. ujú, ujú, Por Dios, así. Me quedé como, "What the fuck? ¿Qué pasó?" Estaba la puerta cerrada y no había nadie más en mi habitación. ujú, Y alguien se sentó al lado mío. Dije, bueno, es hora de levantarse. ujú. Yo no quiero estar aquí. Sí. Al que madruga, Dios le ayuda. Así que voy a madrugar desde mañana. Sí, sí, sí. Entonces sí, es como que son entidades que infestan tu vida en todo aspecto. Se Ujú, meten en cada parte de tu día. Y la cuestión es que vives en una paranoia constante, porque nunca sabes cuándo va a pasar claro. o qué te va a pasar. Ujú, Entonces es súper inesperado, como tu reacción incluso nunca es la misma. Mira, mi mamá es alguien que siempre tiende a enfrentarles. Como dicen que hay que insultarles, mi ah, mamá sí. lo hace siempre. Ujú, Como que se pone ahí de, ay, malas palabras. ujú. Bip, Pi, bip, pi, bip, pi. bip. Se pone a gritar cosas así. Pero hay veces que ella misma dice, no pude, o sea, como sentí tan fea la energía que preferí quedarme ahí. Ujú, Y mira, una vez pasó que mi mamá
se quedó sola en la casa. Yo no sé dónde estaba, pero no estaba. Y mi hermana igual se había ido de viaje. Entonces, bueno, pues eran como las 8 de la noche más o menos. Y mi mamá había estado acostada, normal viendo tele. Y de repente dice que empezó a escuchar golpes justo encima de ella. Arriba de la habitación de ella hay otra habitación. Ujú. Como que... Y no hay nadie en esa habitación. Entonces ella decía que escuchaba golpes ahí y como rasguños así. Mm. ASMR. ASMR. Decía que escuchaba como que rasguños. Y bueno, ella no paró bola. Y de repente le empezó a doler mucho el corazón. Mm. O sea que ella se asustó tanto que pensó que le iba a dar un paro ahí. O sea que le empezó a doler demasiado. Y fue a raíz de que empezaron estas cosas. Estos golpes, rasguños. Bueno, no le pasó nada, por suerte. Y mi hermana llegó como a la medianoche más o menos. Mi mamá seguía despierta. Entonces dice mi hermana que llegó a saludar, ¿no? Como, hola, ma, ya llegué. Ujú. Y le dice, ¿y por qué estuvo llorando? Y mi mamá le dice, pero yo no he estado llorando. Y le dice, pero está con los ojos súper hinchados. Y le pasó un espejo y claro, mi mamá tenía los ojos hinchadísimos. Y claro, yo me acuerdo, yo llegué al día siguiente a mi casa y mi mamá seguía con los ojos hinchados y rojos. Mm. Entonces, y claro, mi mamá ahí me cuenta, mira, me pasó esto y ayer estaba con los ojos peor. Me dice, ahorita ya se me ha bajado un poco, pero estaba con los ojos hinchados. Entonces, bueno, yo leí una vez que, por ejemplo, síntomas de brujería, de que te han hecho brujería o que estás infestado por demonios, Ujú. y decía eso, por ejemplo, eh, que te atacan cuando estás vulnerable. Entonces, por ejemplo, mi mamá estaba sola. Mm. O por ejemplo, a mi hermana le pasó esto cuando ella estaba prácticamente sola con dos niños que no podían defenderse. En- y por ejemplo eso, que tus ojos se hinchan sin razón. O que percibes malos olores Ujú. que no tienen una fuente específica. O que hace mucho frío, que baja mucho la temperatura. Entonces decía que todo esto son síntomas de que hay un espíritu cerca de ti. Mm. Entonces fue como... te atacan prácticamente. O sea, no es como que subestimarles solo es de como de, ay, me van a asustar y ya, solo es eso. Ujú. Como no realmente pueden afectarte mucho más allá. Y eso es lo que te pasó cuando tuviste la parálisis de sueño, ¿no? Que sentiste mucho frío, ¿no? Sí, 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 exacto. Es que no era normal. O sea, Ajá, uno conoce el frío de su ciudad. sí. Es como Quito tiene una temperatura bien estable, de hecho, ¿no? Como Sí, dicen que Quito es la primavera eterna porque ajá. generalmente estamos entre, ¿qué será? Lo máximo de frío serán unos 12 grados Ujú. a lo mucho y lo máximo de calor 21 grados. Entonces, ajá, tenemos un clima bien estable y chévere. Pero hacía demasiado frío. No era normal el frío que estaba haciendo. Sí. Entonces, y sí lo hemos comprobado mucho, que a veces empezamos a sentir mucho frío y pasa algo. Ujú. Entonces es como mala señal. Ujú. Uy, hizo frío, vámonos. Mejor vámonos. Sí, 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 sí. Mira, ¿tú ves pelis de terror? Sí, sí, sí me gustan, pero casi no, realmente no me asustan. Creo que porque ya estoy un poco insensibilizada, no sé. Es que igual Algunas sí me asustan, pero no es así como, generalmente siguen una fórmula, ¿no? ajá, Como que el eso. jumpscare y tú ya sabes que ya va a salir porque la Sí. musiquita o se queda en silencio y ¡pum! Ujú. Mira, hay una peli que yo creo que retrata muy bien cómo son las manifestaciones en la vida real. Mm. Dirán, ay, es malísima o lo que sea, pueden decir lo que sea, pero por ejemplo, yo como alguien que ha experimentado estas cosas, Ujú. siento que retrata muy bien. No digo que sea buena o sea mala, a mí me gusta. Me Ujú. parece una buena peli. Y sobre todo porque la vi y me sentí tan identificado. Dije como, esto pasa así, así. Es eso. Actividad paranormal. Ah, La sí. uno, la primera. Porque ya sabemos que esa saga terminó muy mal. Ujú. Pues sí. Pero la primera es muy buena.
porque precisamente pasa eso. Pasa el suceso y tú te quedas con el miedo. O sea, también como mucha parte de la experiencia paranormal es el cómo tú reaccionas. Es el miedo o la paranoia que sientes después de que algo pasa. Y eso es algo que se ve mucho en esa película. Es como que Ujú, pasa algo y ya son los manes reaccionando, buscando con la cámara qué pasó. ujú. Tipo mis historias de Instagram, Sí, yo también. Es como me pongo a sí. grabar, a buscar qué pasó. Es eso. Es eso. Como las cosas paranormales son así. Ujú, Entonces, ajá, como siempre digo, ese es un gran ejemplo como de estas cosas ajá. en el cine. Muy bien, muy bien. Sí. Si no la han visto, para que la vean. A mí me gusta hasta la 3. ¿Tú lo has visto? Yo vi, sí vi, pero yo recuerdo que la vi hace añísimos, entonces no me acuerdo, me acuerdo muy bien, más o menos de la uno y a partir de esa no me acuerdo de Ujú, nada de lo que pasa, pero sí creo que las sí. vi. O sea, a mí me gusta hasta la 3 porque siento que tiene sentido dentro de la Ujú, trama. Ya después fue como ujú, fue el productor de Hollywood tratando de jalar ujú. pito. Bueno, sí. Ah, yo te iba a contar de la vez que me pasó a mí las parálisis de sueño. Ah, a ver. Em, o sea, realmente nunca me ha pasado nada paranormal, o sea, al menos no todas las veces. Mm, Porque sí hay personas que dicen que cuando te pasa, porque estás dormido y es como que tu mente se despierta ujú, más que tu cuerpo, pero sí hay gente que escucha cosas, ujú. que le hablan o ve que se te sube realmente una sombra Ajá, negra, claro. cosas. A mí eso no me había pasado, solo simplemente no me podía mover. Y si Ya, es desesperante, o sea como sea, es desesperante, claro. es horrible, te sientes, es claustrofóbico, ¿no? Mm, Pero solo una vez, la única vez que me pasó algo así medio feo. ujú. Ah, me han pasado dos cosas. Hay veces, ya hace mucho tiempo que no me ha pasado y qué bueno, pero hay veces en las que me quedaba dormida y estás como entre dormida y despierta, pero veo luces blancas mientras cierras los ojos, como que cruzan así. Ujú. Y no creo que puede ser nada porque todo está a oscuras. Claro, sí, O sea, sí, no es sí. como que alguien entró a tu cuarto a prenderte una linterna o algo así, ¿no? Te están tomando fotos del más Ajá. allá, así. Sí, incluso si fuera de la calle, de los vecinos. O sea, atrás de mi cuarto hay un jardín. No sé si alguien a lo mejor apuntó con alguna, no sé. Puede ser una explicación lógica, no lo sé, pero como que lo sientas en los ojos cuando yo duermo de espaldas a la Ajá, ventana. sí, sí, sí. Y eso me ha pasado al menos unas 3 veces así. Últimamente ya no. Y sí me daba miedo cuando pasaba eso porque es feo. Ajá. No sé. Puede que ¿De tenga dónde está? explicación, pero aún así es feo. Ujú, Y la vez que me dio una parálisis de sueño, uno intenta como te dices a ti mismo, porque estás despierto, estás consciente. Y dices, a ver, mueve el dedo, así, mueve algo, así, para que te levantes. Entonces te hablas a ti mismo y como reacciona, despiértate, ¿no? Entonces yo no sé si yo misma lo provoqué por quererme despertar, pero yo sentí tan claro que me agarraron las manos, me dieron así, mm. como hacia adelante, O sea, ¿no? como vuelve a tu cuerpo. Ajá, no sé, como que yo hubiera estado durmiendo así y alguien me agarró para despertarme así. Entonces te despiertas feo y obviamente ya sientes tu cuerpo y Claro, todo claro. de nuevo, pero Sobresaltada, claro. quiero entender si fui yo misma, mi propio impulso de querer Ujú. levantarme o realmente fue algo Que te paranormal, jalo. no lo sé, Sí. porque se sintió como si alguien me jalara de los brazos, no Ujú, como si yo desde mi cuerpo, desde el tronco ujú. del cuerpo te levantas, ¿no? Sino como que Sí, desde los brazos te jalan así para levantarte. claro. Sí, sí. Eso me pasó a mí. Mira, justo tengo un amigo que él me contaba que era propenso a tener parálisis de sueño. Y él me contaba que cuando él era pequeño, como que igual le hicieron ver con algún curandero, un brujo, y le dijeron que él, como que, como que su alma, ay, no, no sé cómo, no me acuerdo cómo era, pero era como que su alma se desprendía por las noches y que él era propenso a dejar su cuerpo vacío Ah, para sí, que otros espíritus lo tomen, sí, porque su alma se iba.
Ujú. tipo Insidious. O sea, eso dicen que las personas que tienen viajes astrales, Sí, o sí, sea, también tienes que tener algún tipo de ritual o alguna cosa para proteger tu cuerpo sí. porque lo dejas abandonado Sí, sí, sí. mientras estás en tu viaje. Entonces le puede pasar cualquier cosa. No Claro, sé si sea verdad, entonces. o sea, solo digo lo que dicen. Sí, sí, por eso digo como que esto que sentiste, que te jalaron, no sé si eras tú volviendo a tu cuerpo, por Puede ejemplo. ser. Capaz te despegaste un rato Ujú, y fue como, vuelve. ujú, Ajá, no, qué feo, ujú, qué feo. sí. No he tenido como que ese tipo de parálisis de sueños así, me parece Ujú. desesperante no poder moverte. ¿Y qué decía tu amigo? No, esto que puede Ah, ser sí. esto, que eres propenso a despegarte Ah, de tu sí, sí. cuerpo. Pero mira, justo esto que dijiste de las luces, a mí también me pasó, me ha Sí. pasado. Puede Yo, ser un fantasma. mira, sí, mira, yo estaba como que normal, estaba trabajando una vez Ujú, y me dieron un flashazo de acá. Lo regresé y acá había una pared, o sea, no ujú, había nada. ujú, Me dije, ¿y esta luz de dónde salió? Otro día, igual, estaba trabajando y el flashazo vino de acá. ujú. No había nadie, estaba todo apagado allá. Entonces yo puse en Google, ¿qué significa ver luces? Y me salieron, claro, opciones espirituales y opciones científicas. La Ujú, científica era que podía estar sufriendo de desprendimiento de retina, mm, que decía que cuando la retina se te va a desprender, ahí como que empiezas a ver luces. ujú. Entonces yo dije, hijo, me voy a quedar ciego. El día siguiente me fui a hacer ver con el oftalmólogo, Ujú. con el doctor de ojos. Sí. Me revisaron, me hicieron exámenes y me dijeron, no, tú tienes bien la retina. O sea, él me dijo, quizás es cansancio y por eso tus ojos están flasheando. Mm, Pero me dijo que médicamente yo estaba bien. Y esto de las luces sí me pasó como unas 3 veces. Y no me volvió a pasar más. Me pasaron 3 veces y no me volvió a pasar más. Entonces, no sé, bueno, al menos descarté la opción médica. sí. Para que no digan que de una me voy ay, fantasma. Pero Pues sí. mira, también esto de los sueños es una cosa que, que ni siquiera los mismos científicos logran descifrar exactamente qué son los sueños. Ujú, Yo he tratado de leer bastante porque me gusta mucho el tema y sí, como que generalmente pues queda ahí la duda de que no se pueden explicar del todo. Y mi mamá tiene sueños bien interesantes. ujú, ujú, Mira, ella tiene unos sueños bien raros porque generalmente cuando ella le sueña a su madre que falleció, o sea, mi abuelita, cuando ella le sueña a su madre, algo sucede. Es como que ella llega a mandarle una señal. mm, Porque, bueno, mi mamá una vez estuvo cerca de morir. Estuvo en el hospital y prácticamente sonó el pi, qué que fue fuerte. como menos de un minuto. Bueno, yo creo que no nacía todavía, a mí me contaron esa historia. Ujú, Pero fue menos de un minuto, pero dice mi mamá que para ella fueron horas. Horas de estar corriendo por un túnel. O sea, bueno, no mm, corriendo, como que ella estaba siendo absorbida, o sea, como ujú, por un túnel. Y que había una luz blanca a lo lejos, pero que el túnel era gigante. O sea, cuando ella se acercaba, se hacía más lejos, más lejos, más lejos. Y que ella trataba de llegar, y no podía. Hasta que después de muchas horas, ella llegó. Y cuando llegó, ujú, le vio a sus dos padres, que ya fallecieron los dos. ujú, Entonces, dice ella que era como que un lugar con muchas flores, como que se sentía mucha paz, que era como blanco y que olía bien. No me acuerdo el olor, pero era una flor específica, no me acuerdo la flor, pero como que olía mucho a esa flor. Y que estaban sus dos padres ahí. Y que el papá le extendió la mano y le dijo, ven, mijita, ven con nosotros. Y en cambio la mamá como que le bajó la mano al papá ujú, y le dijo, todavía no. Y le empujó. mm, Y mi mamá volvió en el hospital. mm. Es lo que ella nos contó.
Qué desde fuerte. entonces, desde entonces, cuando ella le sueña a su madre, es como que ella le da le advierte, como cuídate porque algo va a pasar. Pasa hace un año ya debe ser. Eh, Mi mamá, pues bueno, había estado dormida, soñando, y dice que como que llegó a la casa y le vio a un tío que igual ya falleció, a una prima que falleció y a la mamá de ella. En el sueño, mi mamá pues todavía estaban vivos, ¿no? En el sueño, pero estaban como lastimados. Entonces mi mamá les decía, ay, pero ¿qué les pasó? Espérenme, voy a traer algo para curarles las heridas. Entonces dice mi mamá que se dio la vuelta para ir como por el botiquín y a lo que regresó ya no estaban, pero que había una camilla al fondo, una camilla con un cuerpo cubierto con una sábana. Entonces mi mamá llega y descubre la camilla y era un primo que sigue vivo, pero como que en el sueño como que ya estaba blanco. O sea. Entonces dice mi mamá que le descubre, lo ve y se iba a dar la vuelta y le coge de la muñeca y le dice, tía, tía, pensé que se habían olvidado de mí. Y mi mamá se despierta, sudando. Horas más tarde, la mamá de este primo le llama y le dice, tía, tal vez no sabe dónde está, no voy a decir el nombre, pero mi primo no sabe dónde está él, porque desde hace 2 días no sabemos nada de él, como que está desaparecido. Entonces ya pues ese rato pues fueron a la policía a poner la denuncia que está desaparecido y efectivamente lo habían se lo habían estado llevando para Colombia. Y, y bueno, lo encontraron ya en la frontera, o sea, en los controles policiales lo encontraron en una cajuela de un auto Wow. y lo traen de regreso. Y mi mamá lo soñó. Qué denso. Ajá. Entonces, como, bueno, a mí no me ha pasado tener sueños así como premonitorios, pero hay personas que dicen que tienen y se cumplen las cosas. Yo Sí. espero no soñar esas cosas, me parece muy feo. Sí, sí, como pensar también en el futuro es un poco Ajá. angustiante. Sí, sí, sí. Oye, y como después de saber todo esto que te pasa, ¿no? Como y que te ha pasado desde hace tantos años también, ¿cómo, cómo puede hacer una persona o cómo has hecho tú para sobrellevarlo y cómo se puede tener una vida normal, ¿sabes? Como, Normal no mucho. pero sí, a lo mejor no tan normal, pero es que, o sea, yo sé que tú y yo no tenemos la respuesta Sí, sí, sí. de cómo combatir contra el demonio o alguna cosa, ¿no? Pero si a la gente le llegara a pasar que está experimentando estas cosas en su vida, ¿qué se puede hacer, no? Porque seguramente muchas personas están en las mismas están en una posición tan incierta y desesperada. No sé, ¿qué han hecho ustedes en su casa para... Mira, a ver, primero que nada les diría que no confíen en todos los brujos que se encuentren, porque muchos son charlatanes y solo te quieren sacar dinero y no funcionan sus trabajos. Entonces realmente es bien difícil encontrar a alguien que te haga un trabajo efectivo, que te funcione y te limpie. Pero sobre todo les diría que tengan fuerza para enfrentar sus miedos, porque yo sé que esto genera miedo, a mí me ha pasado. Eh, pero mientras más vulnerable tú estés, como en ti mismo, más fácil van a ser que te ataquen. Entonces, sí, como te, ajá, te vas a asustar, todo bien, pero trata de sacar valor y decir como, a ver, esta es mi casa. Yo estoy habitando este plano terrenal, llamémoslo así, y es mi casa. Tú no me vas a asustar a mí. En tal caso, vos te vas de acá. Ya, este es mi espacio. Son cosas que a mí me pasan por la mente. A veces trato de decirlo como, vete de aquí. Nunca, nunca, nunca eh, traten de establecer comunicación con estos entes. El lárgate, vete de mi casa es una orden. No estás dando paso a qué quieres. No, nunca preguntes qué quieres.
como dónde estás. Nunca le des paso a la comunicación. Ujú. Siempre sé seco, directo y concreto. Fuera. Cuando tú das paso a que se comuniquen, te empiezan a pasar cosas. Y te digo porque ya me ha pasado también. Entonces, ajá, les diría como eso, que sean fuertes, que sean tajantes con su postura sobre es mi casa y es mi espacio, me respetas. Con el tiempo no es como, o sea, te acostumbras y a la vez no, porque es como ya sabes que convives con esto, Ujú. pero a la vez es como otra vez, ¿dónde Ujú. está? Ujú. Siempre hay este constante hormigueo, sensación de, uy, algo pasó. Ujú. Trata de ignorar, diría yo. Trata de ignorar. Si le das más atención, tú mismo te psicoseas como de, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Sí. Dios mío. Ujú. Ajá, entonces trata de dejar pasar, ignorar cuando sea posible. Yo sé que hay ocasiones que son cosas muy fuertes y toca ir a ver. Pero tipo si puc, algo se cayó, pues bueno, lo recojo y ya está. Si una puerta se cierra o se abre, pues ya, todo bien, no pasa Ujú. nada. Siempre tratar de no darles atención. De cierta manera no los Ok. alimentas tanto. Ujú. Yo diría que es una manera de sobrellevar. No sé si es la mejor, porque ya te digo que anímicamente te afecta a la larga, pero cuando no te queda de otra, pues es la manera Pues sí. que he encontrado yo. Yo siento, o sea, yo igual aquí hablando solo desde mi punto de vista, porque no sé si tengo la razón, que, ajá, creo que si me llegara a pasar, o sea, más bien dicho, creo que no soy tan susceptible a que me pase, y espero que no me pase. Ajá, no sé por qué le pasa a más personas que a otras, pero creo que sí es como que hay personas más abiertas a... A lo espiritual. Sí. Sí, Ujú. o sea, yo creo que es eso. Hay gente que está más predispuesta y no tal vez por voluntad, sino porque pues nacieron así, con ese don o con esta aura Ujú. como de ser susceptible a estos eventos. Y hay Ujú. personas que no tanto. Ujú, creo que es eso. Es que generalmente, bueno, en mi caso, Ujú. diría que pues uno trata de alejarse, Ujú. pero como pues nuestra vecina bruja siempre nos echa alguna cosa. Ujú. Entonces, Sí, o sea, también creo que no es culpa suya, eso, a ujú, eso también sí, sí, sí. me refería cuando decía que a lo mejor fue que tuvieron esa fortuna de estar ahí. Sí. Lugar Ajá. equivocado, momento equivocado. Ujú. Totalmente. Así que nada, tengan cuidado de sus vecinos. Sí, Sean buenos con ellos. es mejor ser amigo de todos. Sí, como que esto de los fantasmas pues me ha dejado muchas enseñanzas, digamos, más allá como de lo que uno aprende sobre energías, manifestaciones, fantasmas, sino también como del lado humano, Ujú. como hasta dónde serías capaz de llegar por algo que deseas o hasta dónde serías capaz de llegar por hacerle el mal a alguien. Ujú. Entonces, bueno, ahí pues me di cuenta que hay personas y personas, corazones nobles y corazones podridos realmente. Sí. Y lo chistoso es que nunca, o sea, nunca esperas, nunca sabes quién puede ser. Como te digo, esta Ajá, mujer era amiga de mi amigas. mamá. Sí. Jamás hubiéramos esperado, o sea, uno esperaría de alguien que sabemos que te odia, ¿no? Ujú. No de un amigo. Sí. O a veces es la propia familia y, no sé, por herencias o cosas. Y nunca te lo Sí. esperas, nunca te lo esperas. Bueno, eso creo que fue todo. No sé si les dio miedito. Creo que en el camino perdimos a la SMR. Sí, una disculpa. Y bueno, muchas gracias Johnny por venir. Por cierto, él siempre cuenta sus historias paranormales en sus redes, así que eh, síganlo por favor, porque es muy interesante todo lo que cuenta. Sí, estoy haciendo un proyecto de reels cortos que se Mm. llama Diario de un intruso. Ujú. Y prácticamente estoy contando pues mis anécdotas, todo lo que me ha pasado en un minuto. Entonces si pueden ir pasarse por mi perfil de Facebook, que es donde estoy compartiendo esto, estaría muy bacán. Estoy como John Rojes y bueno, ya les pones los enlaces en Sí, la descripción. sí. Y hasta
a lo mejor vas a seguir teniendo contenido. Sí. Bueno, esperemos que no, pero O sea, si van a generar un gasto que ayuden también con la economía de la familia. pues sí. Bueno, muchas gracias, Johnny. Te agradezco mucho. Y buenas